Saludos desde la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, ciudad que nos ha permitido desarrollar un ministerio, y este ministerio pues, lo hemos denominado, Dios más Vinos nos guió para denominarlo como Iglesia Cristiana Ministerios Renuevo. Y en nombre de la Iglesia queremos saludarlos, enviarles un saludo cordial a cada uno. Sé que es tiempo en donde posiblemente muchos estén degustando de sus alimentos o ya lo hayan hecho, pero esta noche vamos a degustar de lo más deseado para un creyente en el transcurso de un día. Posiblemente usted ya leyó su pasaje devocional, quizás ya también meditó, quizás ya aplicó ese versículo o ese pasaje que leyó en el transcurso del día para poderlo poner en práctica. Quizás haya pasado circunstancias difíciles en su vida, quizás también usted haya tenido que pasar por diversas situaciones, necesidades o adversidades. Y es interesante que también podamos juntos agradecerle al Señor por la vida que Él nos da. Es para mí un privilegio el poder juntos esta noche estudiar la palabra. Y pues quisiera invitarlo una vez más para que esta noche, también antes de finalizar este tiempo de estudio bíblico sistemático, también nosotros podamos orar nuevamente por su vida. Así que voy a pedirles que los que están ya conectados puedan enviarme su nombre y su necesidad y vamos a orar juntos en esta noche. Mis amados hermanos, es un hermoso privilegio para mí el volver una vez más para estar con ustedes predicando la palabra del Señor. Y es mi privilegio, valga la pena decir que es mi privilegio el poder hacer esto junto a ustedes. Así que vamos a ir al pasaje que nos corresponde esta noche. Estamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Venimos estudiando esta porción de la Escritura. Juan, el escritor, nos viene enseñando en el transcurso de los primeros capítulos de este libro y nos dice que hay alguien que quiere darnos a conocer la vida eterna. Alguien que también nos dice que es el pan de vida. Y quien es el pan de vida es Jesucristo. Y ya Jesús alimentó a 5,000. Ya Jesús andó sobre el mar. Luego que se alimentaron, Jesús envía a los discípulos que pasen al otro lado de la ribera. Y del otro lado la gente esperaba a algo nuevamente, pero se dan cuenta que Jesús no viajó con ellos. Pero Jesús sí los alcanzó al caminar sobre el mar. Y la frase famosa, y más que famosa, la palabra hermosa del Señor al decir, yo soy, no temáis. No sé cuáles sean las circunstancias que está viviendo nuevamente el día de hoy, pero Él le dice, yo soy, no temas, Él está contigo. La Biblia enseña entonces que Jesús, quien es el pan de vida, quiere que nosotros creamos en Él y que podamos entonces participar de Él como el pan que es necesario en nuestra vida a diario. Así Jesús debe de ser de necesario en la vida de cada uno de nosotros, de ustedes, de mí y de usted. Dios quiere convertirse en el alimento espiritual por el cual nosotros podamos caminar en este mundo, convulsionado, pero sabiendo que Jesús dijo que Él ha vencido, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, Él ha vencido. Y si Él ha vencido, usted y yo somos
más que vencedores, somos vencedores. Bien, leo la escritura entonces en el capítulo 6, verso 59, que dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Verso 60, al oírlas, estas enseñanzas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y la pregunta de Jesús es interesante porque añade otra pregunta y dice, pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, verso 64, pero hay algunos de vosotros, o hay algunos de ustedes, dice otra versión, que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió y dice en el verso 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos. Jesús tuvo muchos discípulos. ¿Se recuerda usted que en una ocasión envió de 2 en 2 a los 70? Y de esos 70, muchos ya no le siguieron. Ahora, la Escritura nos evidencia, nos da la claridad de que por esta palabra, de la cual dice que es dura, y por la cual Jesús les dice, les ofende lo que les digo. Desde entonces muchos ya no le siguieron. Y Jesús dice a los 12, ahora se dirige a los 12, y les dice a ellos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Leo la versión españolizada, definitivamente. Pero déjenme leer la versión de la Nueva Versión Internacional, cuando en el verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes se quieren marchar? En otra versión dice, ¿quieren irse también ustedes? Así que aquí hay una palabra fuerte, por la cual muchos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Entonces en el 68, verso 68, Simón Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Él lo sabía. Jesús sabía quién le iba a traicionar. Hablaba entonces, dice, verso 71, final de este capítulo, hablaba entonces de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Cuando la Escritura entonces nos enseña acerca de esta nueva experiencia entre los discípulos y las palabras de Jesús, no cabe duda que debemos nosotros también reflexionar en esta porción hermosa. Al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Hace unas horas, o más bien creo que fue ayer, con mi esposa estábamos escuchando al doctor César Vidal, un tremendo exponente de la palabra de Dios, un verdadero maestro de la palabra, un hermano que si le pudiéramos reconocer como es debido, tendríamos que decir que él es un maestro del ministerio quíntuple de Efesios 4:11. Él decía que él no ha sido llamado para que la gente esté contenta,
al escuchar la palabra. Incluso él comenta, el doctor Vidal comenta, que él incluso tuvo que salir de su país exilado. Alguien que sabía de las cosas que estaban planificando en contra de su vida y su familia, llegó a decirle: usted tiene que salir del país, porque está planificado que dejarán caer una bomba sobre su casa. Así que el doctor César Vidal salió. Y no salió por miedo, salió porque la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas el necio lo ve venir y lo recibe. Por eso tenemos todavía entre nosotros al doctor César Vidal. Y él decía que no predica para que le aplaudan. Y Jesús, si volvemos a Jesús, nos damos cuenta que él estaba consciente de que mucha gente le seguía por lo que él hacía, por lo que les daba. Y por eso es que ahora, en este pasaje, cuando saben lo que Jesús está por hacer también, le dijeron: dura es esta palabra. ¿Qué palabra? La palabra que él enseñaba en la sinagoga. Allí en la sinagoga, dice, en el verso 59, esto dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Capernaum. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que dijo en la sinagoga? Él dijo que como el Padre vive y me envió, yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Y muchos no le entendieron de qué hablaba. Entonces también los discípulos dicen: dura es esta palabra. Por eso muchos de sus discípulos ya no creyeron, ya no oyeron esto y dijeron: esta enseñanza es muy difícil. Dice la nueva versión internacional, y en el verso 60 les leo la versión de la nueva versión internacional, verso 60, dice: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Por más difícil que la palabra de Dios sea, si usted es una persona nacida de nuevo, si usted es una persona que le ha entregado su vida al Señor, usted y yo tendremos que recibir esa palabra, por muy dura que sea. El ejemplo que pongo con las palabras del Señor Jesús, por las cuales aquí los discípulos dicen que era difícil la enseñanza que daba y aceptarla, porque es una palabra dura. ¿Qué tan difícil es para usted tomar una medicina que no es nada agradable? O más bien, hay ciertos medicamentos o remedios caseros. Pongámoslo más sencillo. Los remedios caseros de nuestras abuelitas, algunos eran deliciosos. Por ejemplo, a mí me gustaba que me dieran en situaciones me dieran sueros, pero mejor si estaban endulzados con miel. ¿Quién no quiere un suero endulzado en miel? Pero cuando se trataba de un purgante, ¿quién quiere tomarse un purgante? Ahora la pregunta es, si usted, como papá o mamá, le dice a su hijo: tienes que tomar este purgante, y el niño le dice: es que no me gusta porque es amargo, porque es feo, porque es ácido, porque lo puedo expulsar, solo lo tomo y lo puedo volver a expulsar. Y mamá y papá le pueden decir: bueno, es posible que te vaya a suceder eso, pero lo importante es que te lo tomes, que lo ingieras, porque te va a sanar, te va a curar. Y recordará usted que algunas veces usted se tomó algún remedio casero, algún aceite. Por ejemplo, yo recuerdo haber tomado aceite de castor en una oportunidad, y mezclado con aceite de oliva y un poco de limón y un poco de sal, y a taparse uno la nariz y poder tragar el remedio casero. Es feo, es horrible, pero ¿cuánto va a producir un bien para nuestra salud? La palabra del Señor muchas veces es así, es como hiel. Al tragarla muchas veces
es como hiel, es amarga, es difícil, pero el resultado que producirá en el alma y en el espíritu del hombre será el poder disfrutar de paz, de gozo, de sanidad, que toda incertidumbre se convertirá en certeza, que toda incredulidad se puede convertir en fe, que donde hay tinieblas vendrá la luz. Ese es el poder que tienen las palabras de Jesús, que aunque eran difíciles de entender en su tiempo y siguen siendo difíciles para muchos el día de hoy, porque algunas veces cuando predicamos y decimos cosas fuertes o difíciles de digerir espiritualmente, la gente se molesta con los predicadores, los pastores, los que estamos al frente de la obra del Señor en esta tierra. ¿Quién puede aceptar que Jesús diga que alguien es hipócrita? Una de las palabras más hirientes que yo experimenté al empezar a leer la Biblia en mis años mozos, y cuando empecé a encontrarme con Jesús, empecé a leer la palabra, y una de las frases fuertes que a mí me golpearon en mi alma, en mi espíritu, fue cuando el Señor dice, leyendo su palabra, un día escucho o leo que dice, sepulcro blanqueado. Vosotros sois como sepulcro blanqueado, pero por dentro hay rapacidad. ¡Wow! O la otra, cuando Jesús, refiriéndose a los religiosos de la época, y ahí yo me sentí religioso también, por supuesto, por eso fue que me dolió, cuando él dice hipócritas. O cuando, refiriendo este domingo en el mensaje de dominical, nuestra congregación, les mencionaba que es interesante que el hombre está incapacitado y que incluso es asombrosamente ignorante en las verdades de Dios. Y cuando vienen las verdades de Dios como una luz en nuestra vida, resulta que no las entendemos. Nicodemo, el maestro de Israel, un maestro, un rabino de la ley, vino a Jesús de noche para preguntarle de qué había hablado durante el día acerca de nacer de nuevo. ¿Cómo? Dijo, yo siendo un hombre viejo, volveré a entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo. Y Jesús le dice, ¿cómo es que tú siendo un maestro, un rabino, un conocedor de la ley, no sabes esto? Era un maestro de la ley, pero no sabía de lo que Jesús había hablado. Era un gran ignorante de lo que ahora Jesús trae como una luz a su vida, y le fue difícil. Sin embargo, cuando seguimos la vida de Nicodemo, que tal vez alguien diría no sobresale mucho en la Biblia, pero encontramos a Nicodemo al final de la crucifixión de Jesús. Ahí está él. Aquel que vino de noche para buscarle, para que nadie se diera cuenta de que el gran maestro Nicodemo vino a buscar al Señor para hacerle una pregunta que no tuvo el valor de hacérsela al público ni por escrito, pero vino como a escondidas de noche para preguntarle. Ahora está al pie de la cruz, con los pocos discípulos, más bien solo con Juan y las mujeres, que están ahora viendo la muerte de nuestro Señor, y allí estaba Nicodemo. Es interesante que la luz que Jesús le dio hizo que después el maestro de Israel, o uno de los maestros, uno de los rabinos de Israel, llamado Nicodemo, le siguió hasta el final. La Biblia no dice quiénes estaban allá en el aposento alto, más bien dice que eran 120. Yo quisiera pensar que allí estaba Nicodemo también. Porque cuando la palabra viene a nuestra vida, y viene como una palabra que a veces es dura, es difícil de digerir o de entender, esta enseñanza difícil de la cual dicen aquí los discípulos, ¿quién la puede aceptar? Y Jesús, siendo muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Les causa molestia?
¿Quién puede de ustedes oír bien esto con atención? Y Jesús entonces, consciente, les pregunta, ¿les causa tropiezo lo que he enseñado? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? O sea, si Jesús enseñándoles cosas prácticas no le entendían, ahora les dice, ¿qué tal si ustedes entonces vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y me imagino, me quiero imaginar que si les costaba entender lo que estaba enseñando en el momento, les costaría mucho más ver a Jesús ascender. De hecho, los discípulos lo vieron al final. El Espíritu Santo es el que estaba guiando a Jesús siempre. El Padre era el que estaba siempre aconsejando. Y Él era el que estaba siempre buscando del Padre no hacer nada de sí mismo, sino hacer aquello para lo cual Dios el Padre le había enviado. Y entonces les dice en el verso 63, el Espíritu da vida. Escuchen eso. Es el Espíritu el que da vida. La carne para nada es provechosa o la carne para nada aprovecha. La versión Dios habla hoy dice, el Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y son vida. En otra versión dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cada vez que usted abra su Biblia, yo le aconsejo que la lea en voz alta. Esto es un poquito para mí complicado porque mientras hice carrera de estudiante o buscando una profesión, de hecho mi nivel académico me llevó a graduarme en ciencias y letras y posteriormente estudié ciencias médicas. He estudiado 2 licenciaturas en la rama teológica, en ministerio y en teología sistemática. Y eso me ha llevado a ser una persona que lee. Pero también me he encontrado que algunas veces al leer no siempre logro entender todo. Así que esto que ahora Jesús está enseñando dice que sus palabras dan vida. Y no son entonces los contenidos académicos los que nos dan vida. Solo nos dan conocimiento o cierta información. Pero cuando usted lea su Biblia, y a esto voy, por eso estoy mencionando lo de por dónde pasé en lo académico, porque no me gustaba estudiar leyendo textos en voz alta. Yo leía cualquier libro académico de la universidad con mi mente, con mis ojos, leyendo el texto, subrayando, trasladando conceptos importantes, practicando la química, la biología, y no leía en voz alta. Y cuando yo escucho a una persona leer en voz alta, me desconcierta. Pero aprendí. Es interesante que en la vida hay que aprender. Pero aprendí. Y recuerdo que el misionero a donde Dios me trajo para conocer al Señor Jesús, un día me dice, hermano, él ya está con el Señor, el hermano Ubico, y me dice, hermano Diego, le quiero aconsejar, ¿cómo usted lee su Biblia? Y le dije, pues yo la abro y la leo y así en mi mente. Y me dijo, no, le aconsejo algo, lea su Biblia en voz alta. Porque cuando usted lee su Biblia en voz alta, usted escucha la palabra. Y la Biblia dice que fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Así que empecé a leer mi Biblia en voz alta. No siempre lo hago, pero sé que cuando usted abre las Escrituras, se encuentra con esta verdad que Jesús dice: el Espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo les he hablado
son espíritu, o las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cada vez que usted y yo nos congregamos, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que escuchamos un mensaje por los siervos de Dios que Él ha levantado en el orbe mundial, en la ciudad, en el país, hay que escuchar las palabras que Dios está diciendo a través de los que nos convertimos en un instrumento de Dios. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen en Jesús. Y es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que Él conocía desde el principio. Algunas veces hay personas, hay creyentes que se han hecho esta pregunta. ¿Y por qué Jesús escogió a Judas si sabía que le iba a traicionar? Porque estaba escrito, porque era parte del plan. Sin embargo, Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. Jesús se la dio. No pensemos que Jesús fue el que entonces le puso una trampa. Jesús sabía que lo iba a traicionar y entonces no le dijo, mira, vos naciste para traicionarme, pero yo lo sé, pero no voy a hacer nada por tu bien. Jesús se lo hizo ver. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué has venido? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre, a tu maestro? Con esa expresión final allá en el huerto del Getsemaní, Jesús estaba diciendo, amigo. Usted podrá tener compañeros, cuates, los del barrio, los de la plebe, decimos por acá, pero amigos se tienen pocos. Y Judas se había convertido en uno de los pocos amigos de Jesús. Y no aprovechó su oportunidad y lo traicionó. Jesús lo sabe. Jesús lo sabe todo. Jesús sabe si usted le va a seguir hoy o ya no. Hace un instante platicaba con otro hermano y hablábamos acerca de que este tiempo de la pandemia ha servido como un tamiz dentro de la iglesia. El tamiz es el famoso colador en donde no vamos a permitir que pase lo que no queremos que pase. Y entonces el colador permitirá que pase todo aquello que está refinado. Igual es con el oro. El oro, para que sea oro puro, ha de pasar una prueba de fuego, porque el fuego hará que el oro que se extrae de la montaña y que viene en pepitas, quede limpio de las impurezas que el oro tiene allí, en donde fue encontrado en la montaña o en el río. Y para que el oro sea puro, tendrá que pasar la prueba de fuego. Así que todo cristiano pasa pruebas. Todo creyente tendrá que experimentar entonces si es o no es del Señor. Y Judas estaba pasando la prueba de convertirse en el que lo traicionaría o el que podía arrepentirse. Y aquí viene una pregunta de argumento. Pastor, usted está diciendo que entonces Judas tuvo oportunidad de arrepentirse. Y si se hubiera arrepentido, entonces, ¿qué hubiera sucedido? Pero como dice la Escritura, él sabía quién era el que lo iba a traicionar porque no creía en él. El problema es que Jesús siempre le tuvo entre ellos y él pudo haberse arrepentido y haber vivido una vida a la par de Jesús, siendo un hombre que hubiera vivido para seguir a Jesús. Pero se nota que Jesús sabía quién era Judas y era necesario que entre ellos hubiera alguien que lo fuera a traicionar. Estaba ya, digámoslo, aunque cueste esto un poquito asimilarlo, digamos, ya estaba predestinado, él había nacido para eso. Aquí tal vez la pregunta y también la interrogante a esta respuesta es, ¿cómo es posible que alguien que pudiera saber que puede arrepentirse y no haberlo hecho, se vea ahora en una experiencia en donde arrepentido, lloró amargamente,
después de haber entregado a su maestro. Me estoy adelantando al suceso, pero es Judas en el momento vendió a su maestro, a su señor, por dinero. Porque si algo tenía Judas, era que amaba el dinero. Y hace un instante, también hablando con un amado hermano, decía que el problema de muchas personas cuando se quejan de que les pidieron una colaboración, que hay que ofrendar, que deben de diezmar, y no es que tengan, sino que deben. Usted me dirá, pero entre que tengan y deben no es lo mismo. No, porque deber se hace una responsabilidad, no una obligación. Y tener puede hacer que sí sea una cuestión de verse obligado. Así que usted no debe de verse obligado, sino a reconocer que todo recurso que viene a su mano es Dios quien le ha facilitado que venga a su mano para que ahora usted y yo lo administremos. Judas era el tesorero de los 12 y robaba dinero de la bolsa, extraía dinero de la bolsa, y Jesús lo sabía y le dio oportunidad. ¿Durante cuánto tiempo lo hizo? La Biblia no lo describe. Quizás fue en la última etapa del discipulado de Judas a la par de Jesús, y él no quiso cambiar. Hubo otro discípulo que estuvo a punto de desviarse, al cual Jesús le dijo: Pedro, yo he orado al Padre porque el diablo ha querido zarandearte, pero he rogado a Dios para que el diablo no te zarandee. Y sin embargo, ¿qué hizo Pedro? También le negó. ¿Cuántas veces? 3. Y antes que el gallo cantara, ¿cuántas veces dice? 3. Y antes que el gallo cantara, cantó de madrugada. Algunos piensan que cantó como a las 12 de la noche o 3 de la mañana. Y en ese proceso el Señor le había dicho que antes que el gallo terminara de cantar y que cantara, él le habría negado 3 veces. Así que es difícil para los discípulos escuchar las enseñanzas de Jesús en la sinagoga, pero ahora también van con él y ahora le dicen, es difícil digerir, es difícil esta palabra que tú enseñas. Ahora pensemos en las cosas que Jesús ya ha enseñado o estaba por enseñar. No lo digo en el orden que lo dice Juan, pero estoy pensando en lo que usted y yo conocemos. Si alguien te golpea la mejilla, pon la otra. Qué difícil hacer eso. Si alguien te pide la túnica que llevas, dásela, porque si tienes 2, dale 1. Pero, ¿qué hacemos los seres humanos cuando se trata de regalar alguna prenda? Está ya viejita la prenda. Ya la orilla del cuello está transparente. Ya los botones están que se caen. Y damos esa prenda vieja. Pero aún cuando la damos, todavía la damos con aquel, mi camisa era la que más quería. No nos cuesta desprendernos hasta de lo que ya está muy usado. Y Jesús dice que si tenemos 2 túnicas, demos una. Que si se trata de poner la mejilla ante el enemigo, pongamos. Que ya no es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, sino amados unos a otros. Que respecto a tener que soportar las ofensas del hermano, Pedro se acercó un día para decirle al Señor: Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pues mira, ya lleva 7 veces que me pide perdón durante el día. Hasta 7 tengo que pedirle perdonarlo. Y Jesús, ¿qué le respondió? No te digo sino 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Si usted hace esa multiplicación, si hace un múltiplo de 7 por 7, le da 490 veces al día. Y si fuera un 7 por 7 exponente 10, le da error en su calculador. Lo que quiero decirle es, usted y yo tenemos que estar dispuestos a perdonar a nuestros ofensores cuantas veces ellos vengan y nos quieran aceptar. Estas eran las cosas que eran difíciles en la vida
de los discípulos y la gente de los primeros años del ministerio de Jesús. No había habido nadie que hubiese venido enseñando este tipo de mensaje. Estaba en la Escritura. Por supuesto que Jesús sacó las enseñanzas de la Biblia. No le dice a Nicodemo, pues siendo tu maestro no sabes estas cosas. Estaban allí escritas. Las sabían. Pero era como alguien dijo, yo solamente repetía como loro. Y de hecho, un loro repite lo que no entiende ni sabe. Si uno le dijera a un loro que hable, tal vez no habla, pero cuando uno no quiere que hable, el loro está hablando. La pregunta es, ¿y quién le enseñó? Pues tienen una habilidad. No conozco mucho de cuál es por qué es que sucede eso. Es una cuestión de imitación, es una cuestión de natural de un lorito, pero no todos los loros hablan. Usted no escucha parvadas de loros volando y van allí platicando el uno con el otro y uno dice, ¿qué conversaciones llevan esos loros? No. Es hasta que un loro llega a casa y que aprende o le enseñan y repite. ¿Pero entiende lo que dice? De hecho, hay loros que son malcriados. ¿Por qué? Porque repiten todo lo que escuchan en casa. Posiblemente hay loros cristianos, porque viven en la casa de un cristiano. Pero cuando ese loro habla, uno descubre qué cosas hablan los cristianos dueños de ese lorito. Amados, difícil para muchos vivir y aplicar la palabra al corazón. Pero cuando esta viene, Jesús nos enseña que las palabras que nos ha hablado son palabras de vida. Esta noche, antes de finalizar, porque estoy ya finalizando, Jesús les dice, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido concedido por el Padre. Así que mucha gente podrá venir a una iglesia o a congregarse, pero si usted no vino enviado del Padre y por el Espíritu Santo, porque ¿cómo es que usted y yo podemos venir a Jesucristo? Porque quien nos atrae hacia Jesús es el Padre y el Espíritu Santo. Son el Padre y el Hijo los que nos conducen a Jesús. Y ahora Jesús lo corrobora. Él dice, nadie puede venir a mí a menos que mi Padre se lo conceda. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda, porque pensaron, o sea que nosotros no hemos sido enviados por el Padre, entonces no vale la pena. Y mucha gente le abandonó. Jesús se voltea y le dice a los discípulos, ¿quieren ustedes también irse? En otra versión dice, ¿quieren marcharse? En inglés es, will ye also go away? Que es la misma expresión de la NBI. Así que Jesús les preguntó a los dos, ¿también ustedes quieren irse? Y le contestó Simón, ¿a quién iremos? ¿A dónde iría usted si ha aprendido, si ha conocido que Jesús tiene palabras de vida eterna, que Él es el que le da esperanza? Le decía a mi esposa que anoche, escuchando unas alabanzas, trajeron tanta esperanza a mi corazón. Tanta esperanza de ver milagros alrededor de mi vida, de mi familia. Porque no debemos de perder la esperanza en el Señor, porque la fe Él no la ha dado, porque el consuelo y el consolador están con nosotros. Pero si usted quiere marcharse, puede hacerlo. Ya muchos en los días de Jesús, caminando con Jesús, le abandonaron. Imagínense, ¿usted qué diría? Si yo hubiera sido uno de esos que seguían a Jesús, yo no lo hubiera abandonado, no le hubiera dado la espalda. Sin embargo, ¿cuánta gente hoy, en medio de esta pandemia, le ha dado la espalda a Jesucristo, a Dios mismo, al Espíritu Santo? Levantando argumentos, poniendo pretextos. Usted puede ser uno de ellos. Tenga cuidado, porque entonces Jesús
le puede decir, bueno, mánchate, mijo, ¿verdad? Porque en este asunto de seguir a Jesús, nadie nos ha obligado. Pero si usted es de los que ha sido perdonado tanto por el Señor, usted y yo somos de las personas que estamos bajo el concepto de responsabilidad en seguirle a Él con todo nuestro corazón. Así que Jesús, al haber hecho esta pregunta, recibió de Pedro la respuesta. ¿Y qué respuesta recibió? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Este libro hermoso, las Sagradas Escrituras, tienen para nosotros vida eterna. Déjame ir leyendo con esta versión, que es la Reina Valera 60, el último versículo. Cuando Pedro contesta, Jesús también le responde: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y la palabra el Cristo significa el ungido, el Hijo de Dios viviente. Te das cuenta que es el Hijo de Dios viviente, no de un Dios histórico, olvidado o muerto, como algunos piensan, sino que es el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Ellos están respondiendo que han creído en Él y que Él es el Cristo. Y ahora Jesús les pregunta: uno de ustedes me entregará. Y hablaba de Judas Iscariote. Este era el que iba a entregarlo y era uno de los 12. La Biblia dice que después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matar. Y se acercaba la fiesta de los judíos, que es la Pascua. Dios quiere que usted y yo seamos de los que creemos en Jesús como el Hijo del Dios vivo. Porque si usted quiere creer porque Dios le responda para sus necesidades, debe creer que Él es Dios, que Jesús es el Señor. Que no es el Jesús que hace favorcitos a nosotros, sino que somos nosotros los que debemos de sujetarnos al Cristo amoroso. Esta noche vamos a orar por la dentadura. Hay peticiones de oración por dentadura. Tengo aquí peticiones de oración por los huesos, por problemas de diabetes, orar por oportunidad de trabajo, orar por la economía de muchas familias y por otras sanidades. Así que solo quiero recordarles que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor nos pide que cuando oremos, también nosotros oremos como en 2 de Crónicas 7:14 nos recuerda el Señor que debemos de hacer. Si mi pueblo se humillare y se humillare, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, yo perdonaré. Y no solo dice que va a perdonar, sino que también dice que va a sanar nuestra tierra. Leo el texto literalmente porque dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi rostro es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de predicar en la Unión de Trabajadores Sindicalizados de la ciudad, en donde reunidos de fábricas,
grandes que agrupan incluso también trabajadores del Estado. Prediqué acerca de trabajar no para el ojo del hombre, sino para trabajar para agradar a Dios. Y recuerdo que en esa oportunidad alguien me dijo, para ustedes los pastores es muy fácil pensar que todo es solo orar. Y tuve la oportunidad entonces de estar entre ellos, pero así como encontré ese tipo de cuestionamientos, también encontré gente que me dijo, me gustaría que viniera a orar por los trabajadores de mi fábrica. Nos está yendo mal. Quisiera que usted venga y predique. Si solo fuera por predicar que las cosas van a cambiar, pues estaríamos muchos pastores siendo invitados por muchas fábricas. El asunto es que si el dueño de la fábrica, el dueño del banco, el dueño de su tienda de la cuadra, no cambia su manera de vivir, por más que oremos. Así que la oportunidad que usted y yo hoy tenemos, no solo es de orar por estas necesidades, sino es también de humillarnos delante de Dios y arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos. Entonces Dios oirá desde los cielos y sanará nuestra vida. Hoy hay tantas campañas de orar para que el COVID se vaya. El punto es, arrepentámonos. Es que no solo es que se vaya el COVID y que se largue y que fuera de aquí y que lo echamos y que en el nombre de Jesús y que así como veniste, así te vas y que por donde te fuiste te corres y que por un camino veniste y por siete te irás. Está bien, usemos la escritura porque eso es parte de lo que la escritura es arrepentimiento. Y las palabras que Jesús dice muchas veces, que son difíciles, cuando le dice al esposo que anda engañando a la esposa, dice, arrepiéntete, porque eres un adúltero. Era lo que Juan el Bautista le decía al Herodes de su territorio. La mujer que tienes no te es lícito tener. Arrepiéntete. Tenés tu propia mujer y ahora le quitaste la mujer a tu hermano, porque le había quitado la esposa a su hermano. Estaba viviendo con su cuñada. Alguien dirá, ay, pero eso es, en cualquier época del mundo se ha vivido o se ha oído que el cuñado se llevó a la cuñada. Sí, pero eso no es correcto. Eso moralmente no está bien. Quizás sea parte de su estilo de vida o de su mal estilo de vida, pero eso es pecado. Y por causas del pecado del hombre y del mundo, el mundo está padecido. Así que, ¿qué tal si ahí donde usted está, antes de orar por dentadura, por huesos, por artritis, por economía, por trabajo, le decimos al Señor, perdóname? Porque no he creído en ti, no he creído a tu palabra. Me ha sido difícil creer tu palabra. No la entiendo. A veces no me gusta. Dígaselo. Pero dígale, pero oye, quiero reconocer que soy pecador, que necesito de ti, que miento mucho. Mire cuánto marido miente a su mujer, o cuánta mujer le miente a su marido, y por ende los hijos le mienten a papá y a mamá. La mentira es un pecado tan grave como el secuestro, como la extorsión, como el robo, como el asesinato, la violación. Es pecado. Y por eso el mundo está experimentando males. Si nos humillamos ante el Señor, Él entonces dará trabajo. Si nos humillamos, Él mejorará su economía. Si nos humillamos, Él traerá sanidad a sus dientes, a sus huesos, a su torrente sanguíneo. Él lo hará, pero usted haga primero lo correcto. Dura es esta palabra. ¿Pero a dónde iremos? Si solo en Él hay palabras de vida eterna. Señor, he hecho lo que tú me has encomendado. Ahora pido que allí donde
cada uno de los hermanos que están en contacto a través de las redes sociales y han escuchado esta porción en donde tú estás hablándole a la gente que te seguía por lo que dabas y no por quien tú eres, y los confrontaste, aún sabiendo que entre los discípulos había alguien que te iba a entregar, los confrontaste para decirles, ¿también ustedes quieren eso? Y Pedro respondiendo, como usted y yo debemos de responder siempre, sí, es dura esta palabra, es difícil de entenderla, pero ¿a dónde iremos? Si solo en ti hay palabras de vida eterna. Y por las palabras de vida eterna que hay, Señor, nos arrepentimos de nuestro mal caminar, proceder, pensar, hablar y actuar. Ayúdanos a volvernos a ti de todo corazón. Ahora te pido que tú que conoces el corazón de cada uno de los que ha hecho una oración de humillarse y de arrepentirse delante de ti, abras puertas de trabajo. Que la economía de muchos no solo mejore para estar bien, sino para honrarte a ti como es debido. Para sanidad, para las personas que incluso están en los hospitales nacionales o privados. Haz un milagro de producir, Señor, sanidad en la dentadura de muchas personas, de niños y de adultos, o hasta de ancianos. Pon tu mano en los huesos que padecen, Señor, de artritis. Señor, que los niveles de glucosa en la sangre, Señor, se detengan y que dejen de estar subiendo o bajando, sino que así como tú creaste, Señor, nuestro sistema, Señor, el páncreas ya no engañe más al sistema sanguíneo, o que no trabaje de más o menos, pero Señor, trae sanidad al que ahora reciba sanidad en su cuerpo. Detén la diabetes. Los dolores de huesos no solo queremos que se vayan, sino que hayan huesos que se enderecen. Señor, tú me has dado la oportunidad de ver pies planos, crear curvatura, manos más, brazos más largos el uno que el otro, verlos crecer, columnas enderezarse, y se enderezan columnas, huesos, sangre, en el nombre de Jesús, porque solo en ti hay palabras de vida eterna. Amados hermanos, es un privilegio. Crea al Señor. Y si usted ha recibido un milagro, o está por recibir ese milagro, dele la gloria solo al Señor. Esperamos vernos la próxima semana en el canal de nuestra congregación, el canal de Iglesia Cristiana Ministerios Renuevo. Usted nos puede ver en YouTube. Suscríbase, dale clic a la campanita y recibirá las nuevas enseñanzas que Dios nos ha permitido estar subiendo al canal. El día de hoy es un hermoso privilegio. Descansen y mediten en solo en ti hay palabras de vida eterna. Bendiciones.